tardes, equipo, ¿cómo están todos? Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está esa agua por allá? Mucha. Sí, bastante. Bien, bueno, vemos que aquí están accediendo los demás. Mientras los demás van accediendo, me gustaría saber si tienen alguna duda en base a las actividades vistas la semana pasada. Básicamente estuvimos viendo la unidad 1 y la unidad general. ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Hasta ahora todo en orden. Excelente, excelente, me alegra mucho. Bueno, a partir del pasado lunes se aperturaron las unidades 2 y 3, las cuales vamos a estar debatiendo el día de hoy. Básicamente, en estas dos unidades que vamos a estar trabajando hasta el domingo 28 a la medianoche, vamos a estar trabajando en lo que es el formato que se le puede dar en Excel a las a los diferentes trabajos que podemos ir realizando. Y vamos a estarlo viendo esto en la unidad 2, tanto todo lo que es alineación tanto horizontal como vertical, también la parte de formato de fuente, los diferentes tipos de datos que se pueden trabajar en una celda, y un sinnúmero más de informaciones importantísimas que vamos a ir viendo en esta unidad 2. Ya para la unidad 3 vamos a estar viendo los conceptos de fórmulas y funciones, que es básicamente ya como el grueso del manejo de Microsoft Excel, en el cual ya vamos a empezar a ver los operadores, cómo insertar las funciones y demás. Entonces, como saben ya, cualquier duda que surja en el proceso, pueden sentirse eh, cómodos de abrir sus micrófonos, pedir cualquier aclaración. Voy a estar por acá para apoyarles. Igual que las demás unidades, tenemos lo que es la instrucción, que viene siendo una breve introducción al contenido que vamos a trabajar. La guía didáctica, que viene siendo ese manual donde vemos ya la parte teórica de lo que vamos a ir trabajando. Y el foro de la unidad, en el cual también vamos a trabajar aquí en base a los conocimientos adquiridos en la guía didáctica. Bien, entonces, acá se va mostrando todos los puntos que vamos a trabajar, específicamente las diferencias entre los botones del mouse, qué opciones podemos tener cuando presionamos el clic izquierdo, que por lo regular es un botón de ejecución, ir abriendo o ejecutando algún comando, mientras que el botón derecho básicamente nos da más opciones. Y por aquí vamos profundizando un poquito más sobre el formato, los tipos de formatos, si son formatos de números y demás. En cuanto a la guía, esta guía no es muy extensa, también les recomiendo que la guarden para que si ustedes puedan luego utilizar ese contenido. El manejo rápido de información, vemos la parte ya más, de una manera más acabada del tema de los autorrellenos y los autoarrastres. Esto lo vimos la semana pasada con el tema de los patrones de los números y la secuencia de los días de la semana y los meses del año. ¿Lo recuerdan? En cuanto a la lista personalizada, vimos los días de la semana y los meses del año. Pero en esta ocasión vamos a mostrar cómo ustedes crear su propia lista personalizada. Pues en esa ocasión trabajamos en base específicamente al contenido que ya viene por defecto en Excel, que es el contenido de esas listas. Por favor, mantener sus micrófonos en mute para así que la grabación salga lo más claro posible. Entonces, vamos viendo por acá, iniciamos con las combinaciones de tecla. Hablamos la semana pasada que cada función tiene una combinación de tecla con la cual podemos invocarla a través del teclado. Y
aquí se muestra una lista de las más utilizadas. Bien, por ejemplo, si vamos por acá, control G, guarda el archivo utilizando el archivo activo con el nombre de ese archivo. O sea, yo puedo guardarlo ya como si tiene un nombre, él vuelve y lo guarda con ese mismo nombre. Pero esta combinación, la G es de guardar. Bien, de esta G que tenemos acá. Igual que aquí, por ejemplo, la control S es de subrayado. Bien. Entonces, estas funciones pueden cambiar dependiendo del idioma en el cual se encuentre su sistema. Si su sistema está en inglés, entonces va a tener otra combinación. Vamos a ver. Sandra, adelante. Profesor, ¿usted está compartiendo pantalla? Porque no sale. Sí, estamos compartiendo pantalla. Vamos a descompartir. A veces eso pasa. Y vamos a ver si ahora la puede visualizar. ¿Me deja saber? Ahora sí, gracias. Excelente. Entonces, líderes, por acá vemos el autorrelleno, ¿verdad? La parte que estuvimos viendo con los patrones de los números y demás. Incluso podemos combinar texto con número. Y cuando hacemos el arrastre, él automáticamente va a ir incrementando sus valores numéricos en base al patrón de los números que tengamos en los nombres. Entonces, vamos a permitir la entrada acá. Entonces, pueden trabajarlo de esa forma. Y se ve un poquito más sobre esto. Y aquí debajo ya empezamos a ver el concepto de lista personalizada y cómo podemos nosotros ir creando nuestra propia lista a través del menú archivo, luego opciones, luego en este cuadro vamos a avanzadas y bajamos un poquito de este lado y pasamos aquí donde nos dice modificar lista personalizada. Luego vamos a nueva lista, colocamos los valores que queremos que se muestren en esa lista separado por coma, como están acá. Y cuando presionamos agregar, ya se muestra de esta forma. Y cuando yo inserte el primer nombre de esa lista, que en este caso es padre, que arrastro hacia abajo, entonces se va a mostrar de esta forma. Bien, entonces esto es importante que lo conozcan. Ya, aquí debajo entonces empezamos a ver los diferentes formatos de celda o los diferentes tipos de datos que son estos que están acá, de los cuales vamos a estar hablando un ratito en la actividad práctica. Entonces, muy importante que vayan desarrollando el contenido de la guía. Ya para el tema del foro, hay una participación acá que deben hacer, comentando sobre cuáles son esos usos que ustedes les podrían dar al concepto de lista personalizada, ya sea en la parte profesional o personal, cosas que no sean tan específicas de su área de trabajo, pero que entiendan que les podamos dar alguna utilidad. Yo veo que hay algunos que han hecho su participación, por lo que me parece muy bien que van avanzando. Como siempre, cada unidad va a contar con su contenido audiovisual de apoyo, que les recomiendo que visualicen, pues les va a ir guiando paso a paso en cómo realizar esas actividades. Bien. Ya viendo aquí el contenido de la actividad, que es lo que tienen que realizar de manera práctica. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos la actividad práctica que deben realizar. Aquí tenemos diferentes hojas que ustedes van a ir trabajando. Son 3 hojas en específico. En la primera, que es el formato de fuente y alineación, aquí tenemos la instrucción con lo que debes realizar. Se muestran funciones que deben aplicar, por ejemplo, en la celda A1, como el tipo de letra Arial Black, un tamaño específico, un formato como negrita, un color de texto, todo esto deben irlo agregando en esta celda A1. Bien. Por ejemplo, aquí yo puedo decirle que la fuente va a ser Arial Black. Tenemos varios tipos de Arial, ¿verdad? De Arial. Vamos a seleccionar específicamente el Arial Black. El tamaño del texto lo cambiamos acá, 14.
negrita, que es esta función. Si se fijan, cada vez que me posiciono encima de una de esas funciones, nos dan esas informaciones. El nombre de la función, vamos a ver, el nombre de la función, la combinación de teclas con la cual podemos invocarla y un breve resumen, una breve descripción de lo que hace la función. Ya en cuanto a lo que es el color del texto y el color de relleno, podemos manejarlo por acá, color azul y un relleno celeste, más o menos de esta forma. Entonces, así vamos a ir profundizando, ¿bien? Ya, por ejemplo, si vemos por acá, nos dice el centrado respecto al ancho de la tabla. Nos habla del centrado respecto al ancho de la tabla. Es centrar ese contenido en base a este ancho de la tabla. Si yo voy a archivo, imprimir, puedo darme cuenta que esa tabla se muestra completa. Si voy a la página 2, no hay texto que se desborde de esa página. Y aquí me dice el ancho de la tabla, de la página. ¿Bien? Si yo trato de ampliar aquí el contenido de la celda, miren cómo se me mueve parte de ese texto a la otra página. Y eso precisamente es lo que no queremos. ¿Bien? No queremos que pase de esa manera. ¿Qué hacemos? Seleccionamos todas las celdas y como este contenido está en la primera celda, él lo que va a hacer cuando yo presione la opción combinar y centrar es que va a combinar todas estas celdas, la va a convertir en una única celda y el contenido, que es el texto, lo va a centrar en esa nueva celda. De esta manera logramos... Profe, con permiso, yo no estoy viendo Ujú. la pantalla que usted está compartiendo. Vamos a ver. Pero sí, la estamos mostrando. No sé, ¿usted tiene un dispositivo móvil? Sí, desde el celular. Ok. O acuéstelo o si le puede dar con el dedito un poquito hacia la derecha o en su defecto salir y entrar nuevamente porque según veo se está compartiendo. Los demás pueden confirmar esa parte que la pueden ver. Sí, Yo no la veo, sí. maestro. Ok. Entonces Sí, profesor. suele pasar en ocasiones en los dispositivos móviles. En última instancia, si no lo puede solucionar de esa forma, puede salir e intentar acceder nuevamente a la reunión. Bien. Entonces, Me voy a salir para que me autorice entrar de una vez. de acuerdo. Entonces, líderes, luego tenemos acá la parte de inclinar en un ángulo el texto. Bien. Aquí yo modifiqué el alto de esta tabla, de esta fila, y aquí yo puedo hacer un clic derecho, formato de celdas, y acá yo tengo en este cuadro las funciones un poquito más avanzadas de las propiedades que yo le puedo dar a esa celda. Si yo, por ejemplo, acá le digo alineación, yo puedo en la orientación indicar un ángulo de hasta más 90 y del lado opuesto hasta menos 90. Eso es en grados. Bien, yo puedo tener un texto vertical de esta forma sin mayores complicaciones. Yo le pongo un 10%, un 10 grados, por ejemplo, que fue lo que se me solicitó, y aquí se muestra cómo se va a visualizar. Bien, entonces, van a ir siguiendo todos estos pasos, se van a guiar del contenido del audiovisual de la unidad para ir avanzando con el desarrollo de esta actividad. Vamos a desarrollar un poquito más para que así puedan ir viendo la mecánica y luego mostrarles en base a qué vamos a evaluar la realización de esa actividad. Por ejemplo, aquí me dice que al texto que se encuentra en la fila 3, que es este que tenemos acá, que es el encabezado, debemos colocar una fuente tamaño 13. Si yo vengo acá y busco el tamaño 13, no está. Si se fijan, la mayoría de los tamaños son del tipo, son números pares. Bien, 12, 14, 16, 18. Son números pares. Si yo quiero insertar un número impar, puedo insertarlo directamente acá arriba con el teclado numérico y cuando presiono Enter, ya él asume automáticamente ese tamaño. Bien. Ya luego entonces sigo aplicando acá lo que es negrita, cursiva, que la cursiva es como un poquito recostado, ¿verdad? Y aquí debajo me habla sobre el centrado horizontal. Miren,
Creo que solamente Excel y PowerPoint manejan lo que es los diferentes tipos de centrado, tanto horizontal como vertical. La manera tradicional en la que por lo menos, por lo regular, Word trabaja este tema es que tenemos una alineación sobre la línea del horizonte que nos permite alinear a la izquierda, en el centro y a la derecha. Esa alineación horizontal es esta que está acá. Cuando yo le digo centro, derecha o izquierda, se mueve en base a la misma línea del horizonte, ¿verdad? Por eso se le llama alineación horizontal. Si yo quiero hacer una alineación vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, dígase abajo, en el centro o en la parte de arriba, cuando tengo estos escenarios, que la fila es un poco más alta, entonces aquí yo tengo la alineación vertical, ¿sí? Donde yo puedo decidir si quiero que esté centrado en el centro, en la parte de arriba o en la parte de abajo de esa celda. Bien. Todos los formatos que nosotros aplicamos, lo hacemos por celda. Incluso podemos aplicar un formato a celdas que no tengan contenido. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, acá nosotros podemos, continuando con lo que nos pide, básicamente alinear en base a centrarlo de manera horizontal, que sería esto que está acá. Ya aquí debajo nos dice que desde A4 hasta F20 debemos centrarlo de manera vertical y colocar una fuente Arial. Entonces aquí yo voy seleccionando ese rango de celda y hago en este caso el centrado vertical y la fuente Arial. Lo que se busca con esto es al final que ustedes van a hacer una serie de cambios y ya cuando ustedes carguen su actividad, ya yo voy a poder visualizar, bueno, aquí él colocó Arial, está centrado vertical, ven aquí. Cuando me posiciono acá, ya yo veo que tiene negrita, cursiva, centralizado horizontal, tamaño 13. Si me coloco aquí arriba, ya yo veo que tiene combinación, combinar y centrar, Arial Black, 14 y negrita. Bien, la idea es ir validando que usted fue ejecutando y mientras va ejecutando va aprendiendo el funcionamiento de cada una de las funciones. Vamos a ver, hay algunas personas que están accediendo por acá. Perfecto. Entonces, ya por acá nos pide que en la celda A22 y B22 debemos aplicar el comando ajustar texto. Si vamos a la celda A22 y B22, que son estas que están acá, van a notar que en la barra de fórmulas tengo acá el contenido me dice responsable de la selección, pero acá solamente se me muestra responsable. Y aquí tengo Blanca Torres. ¿Qué quiere decir esto? Hay información que está en la celda que nos está mostrando. Ustedes ven aquí cómo está el entrecortado o la división de la página. Si yo amplío acá o cambio el ancho de la celda, de la tabla, perdón, de la columna, para que se muestre ese contenido completo, miren cómo se corre hacia la siguiente hoja esos datos. Y no es lo que se quiere. Bien. En estos escenarios, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ver quién está en la sala de espera. Bueno, Esmirna está tratando de entrar, pero no sé si hay un tema con su conexión que se ve como un poquito lenta. Entonces, vamos a ver. Entonces, señores, por acá, voy a intentar nuevamente. Seleccionamos este texto y lo que vamos a hacer es utilizar una función que modifique el alto de la fila para nosotros utilizar este espacio que nos queda acá disponible y que esa información se vea de la manera correcta. Encima de combinar y centrar, tenemos la función ajustar texto. Esa función lo que hace precisamente es eso. Bien, que nos permite a nosotros hacer esa distribución del texto en lo que es la parte de la altura de la fila. Bien, ya una vez lo tenemos acá, podemos centrarlo tanto horizontal como vertical y ya tiene acá una mejor lucidez.
Bien, entonces ustedes van a ir aplicando en base a lo que les va indicando por acá y van a ir ajustando cada uno de los puntos. En la segunda hoja ya empezamos a ver parte de lo que es el contenido del tipo de datos que es permitido por Excel, que son todo esto que están acá y que aquí van a aprender un sinnúmero de informaciones que van a ser de vital importancia para entender el concepto de por qué utilizar moneda, de por qué utilizar contabilidad u otro formato en específico. Vamos a ver quién está por acá. Ok, entonces, por lo regular, el formato de datos que maneja Excel de manera tradicional o de manera por defecto es el formato general. Todos estos datos que están acá están en formato general. Bien. Entonces, la idea es, según van a ir realizando la actividad, es que ustedes van a ir colocando estos tipos de datos que se le indican aquí arriba y van a ir visualizando la diferencia entre cada uno de estos para que de manera visual puedan ir identificándolos. Y si tienen una duda sobre cómo es uno u otro, puedan aclararla. Entonces, en ese sentido, el formato general lo vamos a dejar tal cual para poder comparar después. El estilo de millares lo podemos encontrar acá, el cual nos muestra aquí un separador de unidad de 1000 y nos agrega el formato decimal o los puntos decimales acá. Si utilizamos aquí el formato contabilidad, van a notar que a diferencia del anterior, este nos agrega un símbolo de moneda, un símbolo de peso, delante de un espacio. Bien. Si aplicamos acá el símbolo de moneda, básicamente seleccionando por acá, es muy similar al anterior, pero sin el espacio entre el símbolo y el valor. Si llevamos estos valores a un valor porcentual, y podemos utilizar la parte del porcentaje, que nos va a ir mostrando cómo ese número decimal llevarlo a una parte porcentual. Y si queremos ver aquí la fracción, podemos también acá convertir en fracción lo que tenemos por acá. Vamos a ver quién está. Cuando accedan ellos, seguro que a ustedes le aparece un botón que dice admitir, botoncito azul. Pueden, a los que les aparezca, pueden presionarlo para permitir el acceso a los demás. A ver, parece que Esmirna tiene problema con la conexión, pues ha intentado muchas veces acceder y no le permite. A ver. Ella aquí está intentando varias veces y no le permite. Entonces, líderes, ¿qué diferencia tenemos entre uno y otro? Miren, lo cierto es que todo esto es un enmascaramiento. Y cuando les dije la semana pasada que la barra de fórmula era su amiga fiel, no fue en este caso una chanza, no fue un relajo, bien, fue una realidad. Entonces, si se fijan, estos valores que se ven acá, ese formato que nosotros acabamos de dar, no es más que un enmascaramiento visual. Si ustedes se fijan, en la barra de fórmula, el valor sigue estando sin el símbolo sin el símbolo de peso, sin la coma y sin el punto decimal. Y por eso les decía anteriormente que podemos aplicar un formato incluso a una selección de celdas en blanco, donde si aquí yo le digo moneda, ya esas celdas tienen ese formato aplicado. Cuando yo inserto el valor 1 y 3 0, se supone que es 1000, cuando presiono Enter, él asume ese formato que le agrega esas propiedades. Mientras que acá en la barra de fórmula muestra solamente los valores numéricos que yo inserto. ¿Se entiende? Entonces, muy importante tener ese concepto claro, pues a la hora de nosotros hacer una multiplicación, por ejemplo, si yo digo aquí R, 100, que es reales, por ejemplo, una moneda de reales,
utilizada en Brasil. Aquí coloco un 3 y aquí luego debajo escribo una función, una fórmula que me multiplique este valor por este valor por acá. Me va a dar un error de valor porque él está viendo que aquí yo tengo un valor alfanumérico y que no lo puedo multiplicar con un valor numérico. Mientras que si yo hago ese mismo ejercicio, pero diciendo igual este valor que está acá por este valor que está acá, él me da el resultado correcto porque sabe que internamente el valor real que tenemos en la celda es el 1 y los 3 ceros. Ese símbolo, esa coma, ese punto y esos dos ceros son valores, en este caso un enmascaramiento visual. Bien. Entonces, aquí nos pide que hagan un personalizado con texto. El valor personalizado básicamente es un valor que yo puedo seleccionar por acá en las opciones de más formatos de número. Puedo ir aquí desplazándome y viendo las funciones avanzadas de esos tipos de datos. Aquí lo puedo manejar. Por ejemplo, en moneda, puedo cambiar el símbolo de moneda. Aquí están la gran mayoría de ellos. Las posiciones decimales las puedo aumentar o reducir. Y así pueden ir viendo la parte avanzada de cada uno de esos tipos de datos. En personalizado, yo puedo crear mi propio tipo de enmascaramiento. Por ejemplo, aquí me dicen un personalizado con texto. Yo un trueno muy cerca. En personalizado con texto, acá yo puedo, vamos a suponer que tenemos la necesidad de agregar un texto en todas estas celdas, delante de esos valores. Entonces, aquí yo puedo decirle, abro la comilla doble con Shift 2 y decirle, por ejemplo, el valor, algo que me inventé, es 2 puntos, espacio. Acá en la muestra no me muestra el valor hasta que yo no cierre la cadena con otra comilla doble, con Shift 2. ¿Sí? Viene aquí donde ya me lo muestra. Y el valor numérico, al ser dinámico, porque aquí tengo un 5, tengo un 50, tengo un 34, lo inserto con el símbolo de número. Bien, símbolo de número, inserto 2 veces porque la mayor cantidad de dígitos que tengo acá son 2. Y le digo aceptar y ya puedo visualizar que aquí yo tengo ese texto que se le insertó a esos valores, pero si se fijan en la barra de fórmula solamente siguen estando los valores. Bien, esto es un enmascaramiento por si yo tengo una necesidad puntual. Vamos a hacer un ejemplo más profundo. Imaginemos por un minuto que ustedes tienen que digitar 10.000 números telefónicos. Tienen la necesidad de insertar 10.000 números de cédula, que ya son tipos de datos que tienen como un estándar. Bien, la cédula tiene por lo regular 3 dígitos iniciales, luego un guión, luego 7 dígitos, dígitos numéricos, y luego tiene un guión y luego tiene una serie. Igual también tenemos ahí el RNC, que son como tipos de datos estandarizados. Entonces, aquí yo podría, a esta columna completa, aplicarle un formato personalizado que acá, yo corro este estándar y le digo, bueno, mira, el número telefónico que vamos a insertar tiene un paréntesis, va a tener también 3 dígitos numéricos que van a ser variables, por eso le colocamos aquí el símbolo de número. Luego cierra ese paréntesis, tenemos un guión, continuamos con 3 dígitos numéricos más, otro guión y luego 4 dígitos numéricos más. Bien, y entonces, cuando yo presiono aceptar, no me va a mostrar aquí nada porque las celdas están en blanco, pero me dice que el formato que tiene es personalizado. Cuando yo inserto el primer valor numérico del teléfono, 829-555-9988, presiono Enter, miren cómo él lo completa con ese formato personalizado que yo creé. 809-554-7788, él lo completa. El tiempo que nos vamos a ahorrar por no tener pendiente los paréntesis, los guiones y demás es inmenso. Bien,
Y esto lo podemos aplicar para cada uno de ese tipo de datos que es estandarizado, ¿bien? Que ya están como estandarizados. Acá vamos a ver el tema de las fechas. Tenemos diferentes tipos de fechas, de formatos de fecha en Excel. Los más comunes son las fechas cortas y fechas largas. Aquí tenemos un ejemplo de fecha corta y un ejemplo de fecha larga. Básicamente lo que van a tener que hacer acá es, con el formato personalizado, ir extrayendo parte de estas fechas que tenemos acá. Por ejemplo, en estos tres debemos extraer los días en diferentes formas. En estos tres van a extraer los meses en diferentes formas. Y en estos tres van a extraer el año de diferentes formas. Por ejemplo, si aquí me dice que solamente debo extraer el día, pues yo me voy a formato personalizado, y aquí les voy a decir que solamente me traiga el día con las 2D. Bien, aquí él solamente me va a mostrar los primeros valores. Mírenlo acá, donde me lo muestra. Pero en la barra de fórmula me sigue mostrando la fecha completa. Bien, recuerden que es un enmascaramiento. Si aquí me dice, por ejemplo, los días de la semana abreviado, aquí yo puedo, más formatos de número, personalizado, y en vez de utilizar 2D, voy a utilizar 3D. Y aquí lo voy a tener luz, mar, mier, web, mier, y así sucesivamente. Y si lo necesito completo, entonces en vez de 3D, voy a utilizar 4D. ¿De qué la D? De día. Bien. ¿De qué la M? De mes. ¿De qué la A? De año. Si tengo el sistema en inglés, el año en vez de ser la A va a ser la Y, de year. ¿Bien? De year. Entonces aquí me muestra el día de la semana completo. ¿Bien? Entonces básicamente van a realizar aquí esa sustitución en base a los meses y en base a los años. Me gustaría saber si tienen alguna duda en base a lo que hemos visto hasta el momento de la unidad 2. Dudas, aclaraciones. Está claro de mi parte. Stephanie, vamos a ver. Adelante, Stephanie. El micrófono, Stephanie, está en mute. Si lo puedes abrir, ahora sí. Sí, lo que pasa es que tengo dudas con la parte de personalización en texto. Si pudiera La parte de explicarlo nuevamente. Personalizado en texto. si lo puedes repetir, porque le escucho como lejos. Personalizar. Personalizado con texto. Ah, ok. Es acá. Personalizado con texto. Básicamente, hicimos el mismo proceso que hicimos anteriormente. Seleccionamos las celdas, eso es lo primero. Luego vamos a más formatos y vamos a personalizado. El punto aquí que tienes que tomar en consideración, muy importante, es que cuando vas a insertar un texto, que no es un símbolo como tal, el texto se inserta entre comillas dobles. ¿Bien? Abres una comilla doble cuando vas a empezar la cadena de texto y una vez que la finalice, entonces colocas la comilla doble otra vez. Bien, eso le indica a Excel que ese valor no es un comando y que no es un símbolo tampoco, sino que es una cadena de texto. Bien, entonces, una vez que lo colocas de esa forma, entonces, luego coloca los dos valores, los dos símbolos numéricos que representan los valores que tiene esa celda. En este caso son 2 dígitos en el mayor de los casos. Bien, entonces, de esta manera iríamos trabajando. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, líderes, para ir avanzando en la unidad 3, como saben, vamos a ir trabajando la parte de conceptos de fórmulas y funciones. Aquí voy a ir directo a la guía de la unidad. Pues esta guía yo les recomiendo nueva vez
Guarden las guías. Aquí hay mucha información valiosa y preciada que pueden utilizar. Bien. Esta guía es muy explícita, muy fácil de digerir y la pueden utilizar. Esos son algunos de los puntos que vamos a estar viendo. Normas de elaboración de fórmulas y funciones, estructura de las fórmulas y funciones, los operadores, funciones de texto, funciones estadísticas y demás. Empezamos viendo los conceptos de fórmula y funciones, qué son, cómo se trabaja en ella, cuál símbolo activa la función de cálculo en Excel, que por lo regular es el símbolo de igual, el símbolo de más. Y ya empezamos a ver por acá algunos ejemplos de fórmula, las cuales por lo regular se enfocan en ver el contenido de una celda en específico. Por ejemplo, si se fijan aquí, yo estoy sumando con el operador suma el contenido de la celda A1 más el contenido de la celda A3. En vez de yo decir igual a 200 más 300, ¿verdad? Pero si yo introduzco el valor numérico acá en la fórmula que estoy haciendo, si mañana uno de estos valores cambia, entonces el resultado de la fórmula no se va a actualizar. Entonces, por esa razón nosotros hacemos énfasis en el nombre de la celda en vez de el valor numérico. Entonces, ¿qué pasa? Si uno de estos valores cambia, automáticamente se actualiza el resultado. Aquí se ve ya el resultado utilizando una función, que vamos a ver un poquito más adelante lo que es una función. Bien, entonces aquí se ve cómo se insertan las funciones. Todo esto lo vamos a ver en la actividad práctica. Y los diferentes operadores de comparación, mayor que, menor que, todo esto lo usamos mucho en el intermedio. Y por aquí debajo vamos a ver los operadores básicos, que son estos que están acá, más, menos, asterisco de multiplicación, la barra oblicua de división. Estos son los que vamos a estar utilizando el día de hoy, los más comunes. Bien, entonces aquí vemos algunas funciones de las más utilizadas. Estos son los nombres y lo que hace cada una de ellas. Les recomiendo aquí que den una pequeña leidita para así se vayan nutriendo de esa información. En cuanto al foro, vamos a vamos a hablar un poco sobre las fórmulas y su inserción y la parte del orden de los operadores y demás. Ya veo que hay algunos de ustedes que han hecho sus aportes. Muy bien que estén trabajando. El día de ayer hicimos evaluación de la mayoría de los puntos entregados hasta el momento. Pueden ir viendo sus calificaciones por acá, por el área de calificaciones. Muy importante, participar en los foros, señores. Estos foros, este tiene un valor de 5 puntos. Y casi todos los foros tienen una puntuación. Si no participan, pierden esos puntos. Entonces, al final, luego me dicen, pero que saqué un 60, que saqué un 70, que mi nota fue muy bajita, para que si usted no participa en los foros, no le puedo poner una calificación porque no participó. Entonces, muy importante participar en los foros, señores, para que se ganen esos puntos. En esta unidad tenemos 3 audiovisuales de apoyo. Bien, 3 audiovisuales de apoyo. Y eso se debe a que el contenido de la actividad práctica, esta que vamos a descargar ahora, ese contenido es un contenido que ustedes, vamos a ver, no sé si la plataforma o mi internet que está un poquito lento. Vamos a ver. Okay. Entonces, lo que les decía, lo que pasa con esta unidad es que vamos a trabajar con los términos de fórmulas y funciones. Entonces, cada una de estas hojas tiene un audiovisual en el que detallamos paso a paso
cómo ustedes van a ir realizando las actividades. Cada una de esas hojas, el uso de fórmulas y operadores aritméticos va a definir cómo usted va a trabajar esta parte de operadores aritméticos. El uso de concatenación va a definir cómo usted va a trabajar, ¿cómo será esto? Va a definir cómo usted va a trabajar la parte de concatenación. Entonces, ¿qué es esta que está aquí debajo? Esta que está aquí debajo. Y asimismo para el tema de las funciones. Bien, vamos a ir mostrando para que así ustedes vayan teniendo una idea de cómo vamos a trabajar esto. Entonces, lo primero que nos dice en la instrucción es que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencia de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Podemos tener fórmulas de tipo aritméticas, de comparación y de concatenación. Comparación nos permite comparar igual que tal valor, mayor que tal valor. Concatenación, unir varios valores, ya sea texto, numéricos o demás. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de una fórmula en la cual se invoca el valor de una celda a la vez con un valor directo en la fórmula y así sucesivamente podemos ir jugando con esto. Aquí debajo tenemos los operadores aritméticos que vamos a utilizar en la actividad. Esto funciona de la siguiente manera. Tenemos esta pequeña nómina ficticia, la cual ustedes van a ir realizando. ¿Cómo la van a realizar? Aquí arriba le dice el operador que usted va a utilizar en cada columna. El operador que usted va a utilizar en cada columna. El operador que van a utilizar y deben completar la tabla completa. Por ejemplo, si tengo la necesidad de determinar aquí el nuevo sueldo bruto, que va a ser igual al sueldo bruto actual más el incentivo, le puedo decir acá, igual, para activar la función de cálculo, clic en el sueldo bruto para que si ese valor cambia mañana, yo estoy viendo aquí lo que contiene esa celda. Si mañana hay un 6.000, él va a sumar 6.000 más 4.000. Y así sucesivamente se va a comportar. El símbolo, el operador de más, y luego el siguiente argumento que es el otro valor que voy a sumar. Puedo sumar n valores. Puedo seguir poniendo más el otro valor, más el otro valor, más el otro valor. Presiono Enter y ya aquí tengo ese resultado. Si mañana este valor cambia a 6.000, ya yo tengo aquí ese valor actualizado. ¿Sí? Entonces, utilizando los puntos vistos en la semana pasada del arrastrado hacia abajo, cuando ya yo tengo una fórmula insertada en una celda y la arrastro, ella va a seguir ese mismo comportamiento que vimos la semana pasada con el patrón numérico, ¿se acuerdan? Lo único con este escenario, como ya hay una fórmula, él va a ir incrementando. Miren aquí en la barra de fórmula, C6 más D6, que es el valor que tengo acá. Si voy arrastrando aquí debajo, me dice C7 más D7. Mirenlo aquí arriba. Bien, entonces a este concepto se le llama referencia relativa. Cuando yo voy arrastrando hacia abajo, él va relacionando en base al próximo contenido de la celda. Ah, que yo llegué y estoy sumando arrastré más de la cuenta y aquí me coloqué acá. Él sigue en base a la siguiente celda, pero como aquí no hay ningún valor, él me va a colocar 0. Bien, pero no es el objetivo en este momento. Si fuese aquí a sacar el valor del descuento de este nuevo sueldo bruto, entonces aquí yo diría igual el nuevo sueldo bruto por el 2.5 que tenemos aquí. 2.5 y agrego el símbolo de por ciento. Vamos a agregarle aquí, perdón, se me olvidó colocar el operador. Igual el nuevo sueldo bruto, asterisco, 2.5%. Y cuando yo arrastro, hago el mismo ejercicio, él va a seguir sacando el 2.5%, pero en base a la celda siguiente. Igual aquí podemos hacerlo en base al 3%. ¿Dudas, aclaraciones sobre estos puntos hasta el momento? ¿Dudas, aclaraciones con estos puntos hasta el momento? ¿Estamos bien?
Ok, entonces, aquí podemos utilizar lo que es una función suma, que es muy tradicional en el menú inicio. En la sección de edición tenemos aquí la función suma, que lo que hace es que me suma una secuencia de valores que estén de manera secuencial y que tenga una celda en blanco al final. Lo que hace la función es que suma todos estos valores y coloca el total en la celda en blanco. Aquí lo tengo, ¿eh? Una vez ya yo tengo ese valor acá, entonces yo puedo hacer un arrastre, en este caso, de manera horizontal. Siempre habíamos trabajado el arrastre de manera vertical, de arriba hacia abajo, pero también lo podemos arrastrar de manera horizontal y en vez de, en este caso, por ejemplo, ir incrementando los números de la fila, que son los que se incrementan, C9, C10, C11, C12, en este escenario se cambia, suma desde C5 a C13, suma desde D5 a D13. En este caso va aumentando lo que es las columnas. En las columnas. Entonces, aquí tienen que completar esta tabla en base a los mismos conceptos que hemos visto arriba y utilizando los operadores que se le indican aquí arriba. Luego por acá, viendo lo que es la fórmula de concatenación, en este caso la fórmula de concatenación es una fórmula que permite unir textos en una misma celda. Estos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas. Ven, desde hace un tiempo ya venimos utilizando las comillas dobles, que son estas que están acá. Importante, el espacio es considerado en Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, debe ser ingresado entre comillas, en forma individual o dentro de otras líneas de caracteres. Por ejemplo, aquí yo tengo el espacio dentro de esa línea de caracteres. ¿Para qué? Para que dentro de la marca y lo que contenga la celda A2 haya un espacio. Bien. Entonces, esta es la forma de yo insertar la fórmula de manera tradicional, manualmente, utilizando los así comercial o llamados ampersand para unificar un valor con otro. Pero en esta ocasión vamos a utilizar la función. Excel tiene un poco más de 400 funciones. Una función no es más que una o un grupo de fórmulas, un conjunto de fórmulas que ya están pregrabadas. Por ejemplo, si aquí yo tengo el valor 100 y aquí tengo el valor 90, ¿quién me podría decir cómo yo podría calcular, utilizando la matemática, el promedio de esos dos valores? Vamos a ver, ¿quién se anima? Matemática, no estamos hablando de Excel. ¿Cómo yo calculo esos dos valores utilizando matemática? ¿Quién se anima? Levanten la mano, señores. ¿Quién se anima a calcularme el promedio de dos valores? Promedio de dos valores. ¿Están ahí? Por si acaso, no sé si hay un tema con la conexión. Hola, hola. Necesito que me dejen saber si estamos bien. Luis Peña. Adelante, señor. Adelante, Luis. El micrófono, Luis, está cerrado. Ok. Vamos a apoyarle. Miren, básicamente, si queremos sacar un promedio de esos dos valores, lo que dice la fórmula de promedio es que debemos sumar los dos valores o la cantidad de valores, sumarlas. Pues aquí yo puedo decir igual este valor más este valor. Y aquí yo tengo la primera función. Bien.
Una vez sumados los valores, entonces yo voy a hacer una división que va a ser igual al valor total de la sumatoria. Lo divido entre la cantidad de valores sumados. ¿Cuántos valores sumamos? 2. Entonces aquí yo pongo ese número 2. Bien. Presiono Enter y ya tengo ese promedio. Si se fijan, tuvimos que hacer dos cálculos. Primero una sumatoria que sumaba los dos valores y luego una división que ya me daba el resultado del promedio. Para yo utilizar acá una función, ya yo tengo una función que se llama promedio que hace esas dos actividades en una única función. Entonces, de ahí viene la importancia de las funciones. Incluso, si luego vemos el módulo avanzado, luego del intermedio, vamos a mostrar incluso cómo ustedes programar sus propias funciones. Porque no siempre van a tener una función que va a hacer el trabajo que usted ande necesitando. Bien, entonces van a aprender eso también en ese módulo. Entonces, el primer punto a tomar en cuenta en la función es que yo debo estar posicionado en el lugar donde yo quiero que la función coloque el resultado antes de empezar a introducir la función. Luego, con el botón Insertar función, me va a abrir aquí el asistente de funciones. El asistente de funciones tiene varias áreas. Aquí tenemos el área de usadas recientemente, donde puedo ver las funciones que se han utilizado recientemente. Aquí tengo la vista por categorías. También puedo mostrarlas todas. Y una vez se muestran acá, puedo buscarlas en modo alfabético, en orden alfabético. Y acá arriba tengo el buscador, que es un buscador de funciones. Que si aquí yo le digo, por ejemplo, concatenar. Cuando presiono el botón ir, me va a traer las diferentes funciones que son similares a ese nombre que yo inserté. Según yo voy seleccionándolas, puedo ir viendo que aquí debajo me va cambiando la descripción de lo que hace cada función. Una función, por lo regular, lo que hace es lo siguiente. Se le introducen los argumentos, ella hace su trabajo y luego deposita el resultado. Entonces, aquí nos dice que une varios elementos de texto en uno solo. Le digo aquí aceptar y aquí él me pide que le inserte esos argumentos. Como aquí él me está pidiendo el nombre y apellido, o sea que yo tengo que unificar el nombre y el apellido en una única celda. Aquí yo le digo, bueno, mira, el nombre del primer texto está aquí. Miren aquí donde me puso José. Si aquí yo le coloco el apellido, miren cómo me lo pone aquí todo pegado. Bien, así como se va a mostrar. Yo no lo quiero pegado. Entonces, ¿qué yo digo? En el segundo argumento va a haber un espacio. Si yo coloco un espacio y salto el siguiente argumento, él le coloca los guiones automáticamente. Miren acá, las comillas, perdón. Y aquí entonces coloco el apellido. Miren aquí cómo se muestra ahora de manera diferente. Le digo aceptar y ya aquí yo tengo a José Colón unificando esos dos valores. Si me coloco acá y le doy un doble clic, ya él concluye unificándome los demás en base a los datos que tenemos por acá. Bien. Si fuésemos, en este caso, a crear una oración en base a este contenido, podríamos utilizar la misma función, concatenar, y aquí yo podría inventarme esa oración. Por ejemplo, hablo comilla doble y le digo acá el año de nacimiento de y el espacio para que haya un espacio entre de y el nombre. Comillas doble, lo cierro, viene aquí ya donde me lo muestra. En el segundo argumento voy a seleccionar la celda que ya tiene el nombre y el apellido. Viene aquí como me dice José Colón. Y aquí en el siguiente argumento digo comillas doble, espacio, para que haya un espacio entre José Colón y es otro espacio para que haya un espacio entre el es y el año de nacimiento. Entonces miren como aquí me dice, el año de nacimiento de José Colón es, y aquí debajo hago un clic y coloco el año. Mírenlo acá. Le doy a aceptar. Y cuando doy un doble clic acá, ya él me autocompleta con los datos de cada una de las filas que tengo aquí debajo, incluyendo los años. Bien.
Entonces, esta es la dinámica que tienen que utilizar y que van a ir realizando. En el área de la función van a utilizar ese mismo concepto de invocar la función y colocarse aquí, por ejemplo, si yo quiero aquí, me coloco acá, voy a colocar la suma. Vengo acá, digo función, selecciono suma y en el rango de datos voy a seleccionar estos datos que son los que tengo. La idea es que ustedes vayan probando las diferentes funciones y vayan viendo la funcionalidad de cada una de estas. Por ejemplo, max va a determinar el valor mayor en ese segmento de datos. Si aquí yo le digo fuente, aquí le digo max, selecciono los datos, él me va a decir que el valor más grande, más alto, acá es 60.000. Si mañana José Colón gana 150.000, pues ese va a ser, debe ser, vamos a ver. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí yo no seleccioné el rango. Si se fijan aquí, cuando le di doble clic, no se visualizó. Vamos a hacer el cambio, pues no está correcto. Seleccionarlo acá, ahora sí. Aceptar, y ahora sí me dice 150.000. Si este mañana empieza a ganar 180.000, pues ya automáticamente aquí me cambia. Y así puedo ir jugando con cada una de las funciones dependiendo de la necesidad. Entonces, una vez realizada esa actividad, va a guardar el archivo con el nombre suyo y el nombre de la actividad en archivo, guardar como. Y aquí van a ponerle su nombre. Bien. Lo guardan, van a ver en la barra de título que aquí tienen el nombre ya, y una vez concluido van a cargar esa actividad acá donde le dice coloque aquí la actividad de la unidad 3. Bien. Vamos a ver, dudas, aclaraciones, aclaraciones. Vamos bien. Entonces, líderes, vamos a pasar la asistencia para así ir cerrando. Tienen que entregar estas actividades más tardar el domingo 28 a la medianoche. Y vamos a continuar evaluando las entregas. Vamos a ir entonces pasando la asistencia para ir cerrando la asignación. Iniciamos con Ana Michelle Pineda. Adelante, Rosa. Presente, profesor. Ah, no, todavía no me ha llegado a su nombre. Estamos por aquí con Ana Pineda. ¿Ana Pineda está por aquí? Sí, Ana Pineda. presente, profe. Ah, ok. Anay Valdés. Anay Valdés. Aneudi García. Aneudi García. Deben abrir el micrófono, porque no tengo las dos pantallas para ir viendo. O si alguien me va diciendo si está, si escribe. Aneudi García. Rosana Sánchez. Rosana Sánchez. Sangira. Presente, maestro, porque se me fue el internet. Ok, Sangira Aguiló. Presente. Belkis Inmaculada. Belkis Inmaculada. Carolina Amador. Carolina Amador. Presente. Diana Domínguez. Diana Domínguez. Estefanía Sanción. Estefanía Ascensión. Profesor, disculpe que le interrumpa. Algunos puede que ya hayan cerrado, porque justamente a las 4 salimos rápido Ok. por el tema del transporte, pero Diana estuvo presente durante la... No, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar la asistencia en base
al listado de acá, de la sesión de Teams. Si alguno entró en algún momento, entonces vamos a tomar eso como bueno y válido, ¿sí? Para así no retrasarles más el tiempo. Ah, sí, Profesor, ¿Sí? Adelante. yo estaba en comunicación y de mi dispositivo nos conectamos 3 personas.